El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a tener una conversación deliciosa para todos ustedes. Es sobre el acervo de archivos y bibliotecas privadas de México, pero por supuesto también del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México, que tiene parte en este acervo de archivos y bibliotecas privadas en la República Mexicana. Y está con nosotros el director del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México, Enrique Schmelnik-Lubinsky. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Nos encanta que estés aquí en esta época también, muy importante para el pueblo cristiano, pero también para el pueblo judío. Así que nos daremos unos minutos también para platicar de pues la Semana Santa y la Pascua. Con mucho gusto, la Pascua claro judía sí. Y la Pascua cristiana compartimos un mismo espíritu, así que nos encantará que nos ilustres, porque para el pueblo cristiano es más cristiano, mejor cristiano y más entregado a la esperanza de una vida feliz para todos si conoce muy bien los preceptos judíos. Entonces, qué lindo sería que nos ilustres y que alimentes un poco el espíritu cristiano desde la vida judía, el sentimiento y el corazón judío. Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, Enrique, platícanos primero del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México, que ha recibido premios de la UNESCO. Así es. ¿No? Como acervo cultural e histórico. Es correcto, es el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí. Es una institución que se fundó hace poco más de 20 años y en ella se conserva la historia principalmente de los judíos provenientes de Europa Central y Europa del Este a México. Los judíos ashkenazim son precisamente los judíos de esta zona de Europa, son los judíos a los que principalmente afectó el tema, por ejemplo, de aquel episodio del Holocausto hace no tantos años, en el siglo XX, los judíos asentados en países como Polonia, Rusia, Ucrania, Lituania y bueno, también de Alemania, por supuesto, de Francia, de Austria, son estos los judíos cuya historia está resguardada en el Centro de Documentación, pero también la historia de la comunidad en general. Tenemos, por ejemplo, el archivo del Comité Central de la Comunidad Judía de México, que es el órgano principal de todos los judíos de la comunidad, es la máxima autoridad, es la que está, digamos, por encima de todas las comunidades, independientemente del origen, del que provengan o de la Sería como la conferencia del episcopado mexicano, es correcto, ¿no? Exactamente, Sí. Así es, el Comité Central, efectivamente. Es de hecho la relación de la comunidad también ante el gobierno mexicano, y sus archivos, sus actas, sus libros, sus minutas se encuentran también en el Centro de Documentación, así que no es exclusivamente la historia de los judíos ashkenazitas, sí principalmente, pero pueden encontrar también historia, por ejemplo, del Comité Central y de otras comunidades. Hay algunas otras instituciones cuyos archivos también resguardamos que no son de la comunidad ashkenazí propiamente, por ejemplo, las cámaras de comercio México-Israel, las organizaciones femeniles, por ejemplo, la organización que hay sionista. 22, ¿no? Así es, hay 22, sí. Efectivamente, que hoy en día ya están todas, digamos, incorporadas también o unidas, digamos, a través del Comité Central, de la sección femenina del Comité Central. Y tenemos también un fondo reservado, uno de los aspectos quizá más valiosos en términos históricos del Centro de Documentación, porque ahí lo que se resguardan son libros antiquísimos. Podemos encontrar, por ejemplo, libros que se remontan al siglo XVI. El libro más antiguo, de hecho, se remonta al siglo XVI. Es un libro de profetas mayores. ¡Qué bello! En hebreo. ¿Y qué dice? Es un libro, exactamente. ¿Qué dice? Es un libro sobre los profetas mayores, digamos, tal como aparece en la Biblia, la parte de los profetas mayores que inicia después del Pentateuco, a partir de Isaías. Así es, incluso en hebreo, la parte de profetas mayores incluso comienza desde Josué, o sea, terminando los 5 libros de Moisés, y están comentados además por el más grande comentarista en la historia del pueblo judío, que es Rashi. Ese libro, tal como aparece, se estudia el día de hoy exactamente igual. Lo interesante es que es un libro que se remonta, como ya decía, al siglo XVI. ¡Qué bello! ¿Y los estudiosos de la cultura judía pueden tener acceso al libro o es intocable? Por supuesto, se puede visitar. En realidad
realidad es difícil tocarlos. Exactamente, muy, pues, está en un fondo reservado con cuidados especiales, con un ambiente y demás. Un clima adecuado. Un clima adecuado, efectivamente. Junto con otros libros muy antiguos, tenemos también algunos libros, muy interesante también esta historia, que son libros de las bodegas de Offenbach. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los aliados encontraron en Offenbach una gran cantidad de libros y una gran cantidad de obras de arte y demás que los nazis habían apartado, que no habían quemado como hicieron con la gran mayoría de los libros. Pensaron que en el futuro podían quizá exhibir estos libros como parte de una cultura ya desaparecida o inclusive venderlos. Y los aliados, cuando encontraron estos libros, decidieron devolverlos a sus dueños. El tema es que en Europa estaba todo destruido, no había más comunidad judía, en fin, y buscaron comunidades en todo el mundo para devolver estos libros. Una de ellas fue la Comunidad de México, y en ese entonces el Comité Central aceptó 1000 libros, que trajeran 1000 libros. La gran mayoría de ellos están ahí México. En el Centro de Documentación de la Comunidad Oye, Ashkenazí, qué honor, en el Fondo ¿verdad? Reservado. Por supuesto, y tenemos, bueno, además de los libros y los archivos documentales, tenemos archivo gráfico con fotografías que dan cuenta también de los últimos 100 años de vida judía en México, cuando menos. También tenemos hemeroteca con los periódicos que se publicaban principalmente en idioma yiddish, al menos en sus inicios. Periódicos, algunos de los cuales incluso se vendían hace ya algunos decenios, se vendían incluso en los puestos de periódicos en el centro de la ciudad, donde trabajaban la mayoría de los inmigrantes judíos. Así que hay hemeroteca, hay biblioteca, hay fondo reservado, hay archivo gráfico. Estos periódicos sería lo que hoy es Tribuna Israelita. Es correcto, en realidad Tribuna Israelita es hoy en día, digamos, la máxima, o es el vocero principal de la comunidad. Existen, sin embargo, otros medios de comunicación, algunos, por ejemplo, en Internet. Me vienen a la mente, por ejemplo, algunos portales como Enlace Judío, como Diario Judío. Uh-huh. Existen otros medios de comunicación. Existe el periódico Kesher también, que me parece que es el heredero principal. ¿Está en papel? Está en papel, ese no lo he visto. Así es, cada 15 días se publica y acaba de cumplir hace 2 semanas fueron 25 años, sí. ¿Y dónde circula? Circula en todo el país, en realidad ese se envía también a Monterrey, a Guadalajara. Con mucho gusto te puedo hacer llegar algunos ejemplares. Me encantaría, y entrevistar a sus directores, prestarles este espacio para que nos platiquen lo que quieran. Sensacional, ¿no? De hecho su directora es la fundadora del periódico hace 25 años, Rosalinda Cohen, así que es un extraordinario medio de comunicación también, y es, como te decía, el heredero de esta tradición de periódicos. Es el único que queda propiamente en papel y que es intercomunitario, abarca a todos los sectores de la comunidad, y como te digo, se distribuye en todo el país, pero anteriormente... ¿Y en yiddish o en castellano? En español, todo está en castellano, sí. Uh-huh. Sí, los periódicos en yiddish dejaron de publicarse hace ya también algunas décadas. Lamentablemente no hay muchas personas que conserven todavía el yiddish, no cuando menos a un nivel como para leer un periódico en ese idioma, que es un idioma precisamente de la comunidad ashkenazí, de los judíos provenientes de Europa Central y Europa del Este. ¿Y en hebreo no podría ser impreso ese periódico? Podría ser impreso también, pero me parece el mismo caso, que si bien hay mucha gente que habla hebreo, es el idioma oficial de un estado cuando menos, la gran mayoría de la comunidad judía de México en la actualidad se comunica en castellano, así que... Claro, pero sería muy lindo. Yo creo que todos los grupos humanos tienen fuerza cuando se identifican a través de su idioma. Así es. Y se van debilitando si pierden su idioma. Totalmente. Esa es una de las grandes tragedias que sucede precisamente con el yiddish, que forma parte de la cultura de una población judía que vivió siglos enteros en esa región de Europa, y que hoy en día se esté perdiendo el idioma, que no haya ya no existió nunca un estado propiamente que lo hablara, pero que no haya regiones hoy que lo tengan como idioma. Es una gran tragedia cultural, claro. Cultural, porque cada palabra, cada vocablo en hebreo significa algo muy, muy, muy específico que no tiene manera de decirse en otro idioma, ¿no? Así es, efectivamente, así es. El idioma hebreo es fundamental no solo a la cultura, sino inclusive a la religión judía. Y dime, ¿en el Centro de Documentación e Investigación Ashkenazí de México tienen cursos de hebreo o alguna aportación en este sentido? No tenemos en este momento un curso de hebreo o de yiddish, pero lo que sí es que brindamos el servicio de traducción
en caso de que alguien requiera una traducción, en particular al Yiddish. En hebreo es más fácil encontrar traducciones en otras instituciones, pero en Yiddish es bastante más complicado. Me parece que conoces bien a Mati Sommer, por ejemplo, que es especialista en Yiddish precisamente, y es una de las personas que colabora justamente con este tipo de trabajos, con la traducción, cuando alguien requiere la traducción quizá de una canción o simplemente de un texto para algún discurso, dar algún discurso en Yiddish, ahí brindamos el servicio. Excelente, pues un saludo a Mati Sommer, aprovecho. Vamos Igualmente. a un corte y regresamos. Continuamos con Enrique Schmelnik Lubinsky. Correcto. ¿Lo dije bien? Excelente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Enrique. Entonces, nos queda clara la riqueza del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México. Ahora, este centro forma parte de del acervo de archivos y bibliotecas privadas en México. No existía, estaba diluido, es de reciente creación, como agrupados todos los museos privados. Mira, te voy a platicar, hace 20 años, 11 instituciones conformadas o representadas por diversos hombres y mujeres que podríamos hoy considerar como visionarios, se reunieron para conformar esta asociación, la AMAPAC. AMAPAC, sí, Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados. Y la fundaron hace 20 años, estas 11 instituciones. Diversos archivos, son muy distintos uno de otro. Ahora te menciono algunos de ellos para que veas, digamos que están conformados tanto por museos, es decir, bibliotecas de museos, archivos o bibliotecas de universidades, simplemente fundaciones, etcétera. Cualquiera que tenga un archivo o una biblioteca con cierto valor, evidentemente, y que esté abierto al público, puede formar parte de esta asociación. Y justamente la semana pasada celebramos el 20º aniversario de la asociación. Te
Debo decir que el Centro de Documentación fue uno de los primeros que se incorporó, pero no es uno de los miembros fundadores. Entre los fundadores estaban, por ejemplo, los archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca. Que estaban también muy cerca de usted. Muy cerca Están todavía, cerca, precioso ¿no? ahí. Sí. Colonia Roma, ¿verdad? Roma Norte, efectivamente. En la calle Acapulco. Exacto, nosotros estamos en la calle Acapulco y los archivos Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca están enfrente del Parque España, sobre Veracruz, me parece que es todavía así, enfrentitito del Parque España. Precioso ahí, por cierto, ambos archivos. Estaba también uno de los fundadores, es el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, en cuya sede, por cierto, celebramos ahora el 20º aniversario la semana pasada. Otro de los fundadores, la Fundación Miguel Alemán, la Biblioteca de la Fundación Miguel Alemán, la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, el Archivo Histórico de la Provincia de los Carmelitas Descalzos en México, el Archivo Histórico de la Provincia de la Compañía de Jesús, también es uno de los socios fundadores, forman parte todavía de la asociación, el Archivo Histórico del Arzobispado de México, miembro fundador también, el Archivo Histórico Banamex, fue Fomento Cultural Banamex, son dos distintos también, ambos fundadores, el Archivo Histórico del Colegio de las Vizcaínas, que también sigue siendo parte de la asociación, y bueno, estas instituciones fundaron, como te digo, hace 20 años, y durante 20 años han respaldado, han dado apoyo a distintos archivos privados. Me parece que realmente estamos a la vanguardia en México en materia de archivos privados, porque hoy en día la asociación, por ejemplo, está reconocida ya en leyes federales y formamos parte de los principales consejos como asociación de archivos privados, de los principales consejos, por ejemplo, del Archivo General de la Nación. Estamos en el Consejo Académico Asesor de la AGN, en el Consejo Nacional de Archivos. Son casos únicos en Latinoamérica, no existe en Latinoamérica otro caso de archivos y bibliotecas privados que estén reconocidos de esta manera a nivel estatal, por ejemplo. Qué importante. ¿Y qué tareas conjuntas tienen? Porque tienen ahí la historia de México y del mundo. Claro. ¿No? Bueno, una de ellas, por ejemplo, es la publicación de guías de los archivos que conforman la asociación. Estamos por publicar justamente una guía actualizada en el que las personas, los que estén interesados, puedan consultar todos los datos de los miembros, los horarios, las direcciones, los teléfonos, los acervos, qué es lo que contienen. Nos damos también algo de apoyo en términos de logística, por ejemplo, cuando alguna institución tiene alguna dificultad, algún contratiempo, puede consultar en la asociación y recibe la asesoría, el consejo de otras instituciones. Lo interesante es, hoy en día está conformado por 23 instituciones en forma ordinaria y 4 miembros honorarios que también, la verdad, nos honran mucho y contribuyen notablemente. ¿Quiénes son ellos? Los miembros honorarios son el AGN, muy interesante, el Archivo General de la Nación es miembro honorario de nuestra asociación. De hecho, en nuestra última asamblea estuvo la directora, la doctora Mercedes de Vega Armijo, y fue la que inauguró nuestro congreso la semana pasada. Está también ADAVI, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, una extraordinaria organización que forma parte de nuestra asociación como miembro honorario. Está también la Asociación Mexicana de Bibliotecas con Fondos Antiguos y la red de bibliotecas del Centro Histórico. Esos son los 4 miembros honorarios en nuestra asociación y, como te digo, contribuyen notablemente con consejos, con asesoría, prestan ayuda también para publicaciones, en fin. Entonces hay un intercambio ahí de información muy interesante entre los miembros. Organizamos en conjunto congresos, tenemos una página de internet, evidentemente, donde se ayuda a todos los archivos, digamos, a difundir la información de sus propios eventos. Lo interesante también es que está conformado por instituciones muy grandes, algunas de ellas, museos y universidades muy grandes, y otros archivos muy pequeños. No hay, en ese sentido, no hay discriminación, ¿no? Porque la riqueza que hay en un metro cuadrado o en una caja fuerte, puede ser que no la tenga un edificio completo, ¿no? Totalmente. Ahora dime, ¿habrá temas que se antoje reunir en un solo museo, ¿no? En un solo acervo, archivo? Sí. Entonces decir, oye, tú tienes la mitad de la obra que cayó en nuestro acervo, sí. ¿No podrías traerla para acá y te doy esta otra? ¿Hay algunas cosas que sucedan así? Podría darse algún acuerdo. No creo yo que se haya dado, la verdad, en la historia de la asociación. Ajá. Porque creo que parte justamente del interés que hay en estos archivos privados es justamente que
cuando un académico, un historiador o una persona, cualquier persona está desarrollando alguna investigación de carácter histórico, lo que está haciendo es como armar un rompecabezas. Lo interesante es que no todas las piezas están en el mismo lugar, ¿no? Claro, Entonces, hacerlo viajar. exacto. Y que... Tiene que ir a un archivo, por ejemplo, ahora que el Congreso tuvo que ver con la Revolución Mexicana, fue una clara muestra. En relación con la Revolución Mexicana tenemos archivos como en la biblioteca, el acervo de la Universidad Iberoamericana, que tiene buena parte de los antecedentes de la Revolución porque guarda el archivo de Porfirio Díaz, una parte muy significativa, mientras que tenemos otros acervos, por ejemplo el de la Universidad Panamericana, que tiene el archivo de Roque González Garza, que ya es dentro de la Revolución, 1914, fue presidente de México algunos meses después de la Convención de Aguascalientes. Cada uno tiene una parte. Lo interesante es que en estos archivos privados existen efectivamente episodios significativos de la historia. A menudo pensamos que si queremos hacer una investigación histórica tenemos necesariamente que recurrir a archivos estatales, al Archivo General de la Nación. Quizá en el Archivo General de la Nación podemos encontrar todos los documentos oficiales, todas las minutas, las actas, podemos encontrar información de los ministerios o de las secretarías o de los estados o de la economía, etcétera. Con los datos me parece, o el ambiente muy frío, ¿no? Pero en los archivos privados pueden encontrar algo más íntimo, más personal. Por ejemplo, pueden encontrar las fotografías familiares, que a veces dan cuenta también de las condiciones económicas, de las costumbres, de las creencias. Es parte importante de la historia justamente lo que hay en estos archivos privados, porque como te digo, encuentras la vestimenta, las costumbres, la alimentación, por ejemplo. Claro, es que en el Archivo General de la Nación lo que se decía que era, pero en los archivos privados lo que era realmente. Exactamente, las cartas, ¿no? por Claro, ejemplo, ¿no? La correspondencia familiar, ahí te das cuenta. En esas historias familiares se va construyendo también la historia del país y de todo el mundo. Como te digo, este congreso, que la temática del congreso era 1914, la Revolución y la Gran Guerra, intentamos hablar justamente de aspectos en los que coincidió la Revolución Mexicana con la Primera Guerra Mundial. 1914, estamos justo en el centenario de aquel fatídico año en la historia de la humanidad. Precisamente los archivos dieron cuenta justamente en muchos casos de correspondencia, de fotografías, de historias personales íntimas que contribuyeron notablemente a entender justamente en qué punto se tocó la Revolución y la Primera Guerra Mundial, o en qué aspectos comunes tenían estos dos grandes episodios de la historia, tanto a nivel nacional como mundial. ¿Y qué eventos oportunistas había? Por ejemplo, en México estoy pensando en los yaquis, ya de manera obsesiva estamos encima del tema de los yaquis, porque nos parece catastrófico que les esté siendo arrebatado el río, el agua del río, que ha sido en torno al cual ellos han gestado toda su historia, su cultura y tal. Y en esos años de Porfirio Díaz fueron llevados como esclavos a Yucatán para trabajar el enequén. Luego por fin se liberaron y durante el tiempo de la Revolución Mexicana participaron, en fin, recuperaron su tierra en Sonora, pero hoy en día con el sistema económico neoliberal están siendo un ejemplo clarísimo de lo que sucede en lo general en el mundo entero cuando las transnacionales tratan de acaparar un bien natural para su beneficio empresarial. O sea, el agua está siendo llevada a las tinas de 18 empresas transnacionales a Hermosillo, Sonora. Claro, es verdad. Y 45,000 yaquis, igual que los judíos. Claro. Y su historia es muy semejante, son como dos historias paralelas. Claro, estas historias de minorías además también se encuentran justamente en los archivos, y me parece que el Congreso, justamente uno de los temas que abordó es hasta qué punto estos sucesos de 1914, lo que comentas justamente acerca de Porfirio Díaz, lo que se comentó acerca de la Primera Guerra Mundial, a pesar de transcurridos 100 años, continúan latentes. Estamos viviendo todavía las consecuencias de las decisiones que se tomaron en 1914. No ha terminado, no ha pasado del todo ni la revolución, evidentemente en el caso de México, ni la Gran Guerra, llamada entonces Gran Guerra, posteriormente la Primera Guerra Mundial. Como que no se aprendió ninguna lección, no se hizo una revisión concienzuda de qué se vivió, qué pasó, por qué pasó, para hacer una síntesis que nos deje una propuesta de vida para todos. Y más todavía, se tomaron decisiones que nos han llegado hasta nuestros días. Tenemos el caso de algunos
algunos conflicto de hace no tantos años, en los años 90 de los Balcanes, o el conflicto actual en el Medio Oriente, son resultado, por ejemplo, de algunos de los acuerdos que se alcanzaron en el marco de la Primera Guerra Mundial, el acuerdo Sykes-Picot, por ejemplo, que se dividió a su antojo el Imperio Otomano en el caso de Francia y Gran Bretaña, y que ahora me parece sus consecuencias se están viviendo, ¿no? Lamentablemente. ¿Y ustedes sacaron algunas conclusiones, una relatoría, algo para aportar al mundo entero? Sí, vamos por supuesto a publicar las memorias del Congreso. Espero que en el bueno, evidentemente esperamos que antes de que concluya el año. Es difícil generalmente con el tema de las memorias. Yo espero que lo tengamos quizá en 2 o 3 meses. Qué bueno, publicado. Ya estarás acá nuevamente. Muchas gracias. Con un video también, con todas las conferencias, todas están grabadas. Tuvimos también además un concierto de música al final del Congreso, música klezmer, por cierto, justamente de Europa del Este. Muy lindo el Congreso, todo el evento. Hermoso. Bueno, vamos a un corte y regresamos y vamos a hablar de algunas otras cosas, aprovechando que es Semana Santa para los cristianos y que la Pascua judía y la Pascua cristiana tienen una relación, pero imposible separarlas. Volvemos. Bueno, vamos a aprovechar esta Semana Santa que nos llena de esperanza a quienes sí vivimos nuestra fe, pues lo más íntimamente posible y familiarmente y comunitariamente. Habrá otros que están de vacaciones y bueno, también se divierten de parte de nosotros, ¿no? Yo rezo de parte de ellos y ellos se divierten de parte mía, por decirlo de alguna manera. Vamos a aprovechar este tiempo para quienes se disponen a escuchar nuestro programa y que siendo cristianos quieren entender muy bien la Pascua judía
y que desde ahí sentirse iluminados en su fe, ¿no? Correcto. Mira, justamente estamos en la Pascua judía también, coinciden evidentemente las fechas, coinciden históricamente. Y es por la luna también, ¿no? Las fechas. Así es, el calendario judío se rige tanto por el sol como por la luna, se rige por los dos, de manera que las fechas siempre coinciden con la época, con el calendario gregoriano, pero nunca exactamente, nunca cae una fecha exactamente el mismo día. Entonces, por ejemplo, nosotros el mes de Tishrei, el primero del calendario, cuando tenemos las festividades del Año Nuevo y el Día de la Expiación, siempre caen entre septiembre y octubre. Nunca caen fuera de esos 2 meses. Pero ni el Año Nuevo, ni el Día de la Expiación, ni ninguna otra festividad tiene que caer necesariamente un día del calendario gregoriano, solo que cae siempre entre septiembre y octubre. Y el caso de la Pascua, que por cierto se considera también el primer mes del calendario, pero desde la perspectiva ya del pueblo judío, del pueblo de Israel, porque la liberación del pueblo de Israel de Egipto, tal como relata la Biblia, se considera como el inicio ya de la congregación israelita o del pueblo judío, del pueblo israelita en ese entonces, más adelante ya del pueblo judío. Esta festividad de la Pascua que estamos celebrando, de hecho ayer en la noche tuvimos la segunda cena de la Pascua, celebramos 2 cenas, ayer fue la segunda cena, es una festividad que dura 8 días durante los cuales los judíos lo que recordamos es justamente la salida de los hijos de Israel de Egipto, de su esclavitud en Egipto. Entonces la llamamos también la fiesta de la libertad. Es una fiesta en la que durante estos 8 días tenemos algunas restricciones alimenticias, digamos que se agregan a las restricciones que de por sí existen en la tradición judía. Y en este caso, por ejemplo, en estos días no consumimos ningún producto con levadura. Principalmente lo que no comemos es pan. Y también, bueno, hay algunas semillas, maíz, por ejemplo, en el caso de los judíos ashkenazitas, que es curioso, dependiendo del origen también varían un poco las tradiciones. Y es una fiesta que, como ya decía, celebra el valor de la libertad por la liberación de los judíos de Egipto. Pero es interesante porque durante la cena y en la historia de la Pascua, de lo que se habla a menudo es justamente de lo que representa la libertad. Y comenzamos narrando la salida de Egipto, pero terminamos hablando de la entrega del Pentateuco, de los 5 libros de la ley mosaica, ya en el desierto. Porque a diferencia, digamos, quizá de una visión muy simplista acerca de la libertad, en el que ser libre es simplemente dejar la esclavitud y hacer lo que uno quiera, en la creencia judía la libertad justamente consiste en la posibilidad de someterse a una ley. O sea, la única manera de ser libre es verdaderamente recibir una ley, aceptarla y de alguna manera sujetarse a ella. Eso es lo que nos hace libres. No nos hace libres simplemente salir de Egipto. Y hacer lo que crees que quieres, porque ni siquiera sabes qué quieres. Exacto. Y además toda la festividad se insiste una y otra vez en el hecho de que todos los que la estamos celebrando debemos hacerlo como si hubiéramos sido liberados nosotros mismos. Dice la tradición judía que cada uno de nosotros de alguna manera fue liberado también de Egipto. Y cada año lo que hacemos también en esta temporada en relación con la reflexión acerca de la libertad es liberarnos de nuestro Egipto, porque seguimos siendo esclavos de algo, ¿no? Tenemos esclavitud ahí. Hay muchas interpretaciones, se puede escuchar a los rabinos con frecuencia hablando o citando algunos de los temas acerca de los cuales somos esclavos hoy en día. Nuestro Egipto puede ser, por ejemplo, los bienes materiales, el dinero mismo. Si somos esclavos, podemos ser, no sé, de la pasión, en fin, tenemos como diversos aspectos de los que todavía somos esclavos, y cada año en esta temporada lo que hacemos es reflexionar acerca de qué debemos liberarnos, ¿no? Continuamos construyendo la libertad. ¡Qué bello! Y dime, los hombres se enteran muy bien de lo que dice la Biblia, participan muy bien de todas las ceremonias, ¿no? En el pueblo judío, pero las mujeres no se enteran. Yo tengo muchas amigas judías y las quiero con todo el corazón y son súper buenas gentes, pero claro, por reflejo de su marido, no porque ellas hayan encontrado en la palabra de Dios alguna respuesta, una guía, una luz, sino porque no la leen, sino claro, porque ellas siguen a su marido. Claro. ¿Qué me dices de esto? En realidad el tema con la mujer es el siguiente. En el judaísmo la mujer está encargada, digamos, de la labor más importante que hay en el mundo, que es la familia. No sé si seguramente conocen esta idea de que en el judaísmo, para que alguien sea considerado judío de nacimiento, porque por supuesto que existen caminos como la conversión, pero de nacimiento tiene que ser hijo de madre judía.
Es decir, la única condición para que una persona por nacimiento sea considerada judía es que nació de una madre judía, no importa el papá en lo absoluto. Y la razón es justamente que la educación está en manos de la madre, así se considera en el judaísmo, que es la labor además más importante. Entonces, se considera además que, ya en términos místicos, la mujer está un peldaño arriba del hombre en términos espirituales y no tiene ya necesidad, digamos, de recurrir al rezo o al estudio, sino que ya está encargada de labores más maravilla! Alguna vez un sacerdote católico me dijo, si eres mamá estás a salvo. Sí, así es más o menos. Yo creo que lo entendió desde la visión judía, ¿no? Lo entendió perfecto, no perdió ese precepto. Pero también creo no debería haber ninguna restricción acerca de las mujeres que están interesadas en el estudio, y conozco una gran cantidad de grupos, incluso ortodoxos, mujeres que están muy estudiadas, mucho más quizá que cualquier hombre. Hay grupos de estudio, hay mujeres que rezan igual que los hombres. Me parece que esto es justamente a lo que podemos encontrar en la historia del pueblo, justamente en la Biblia. Son las mujeres las que hacen la diferencia. Si encontramos casos muy específicos donde el destino del pueblo completo quedó en manos de una mujer, ¿no? Es una mujer la que, el caso de Rebeca, por ejemplo, o de Judith. O de Judith, por ejemplo, o de Ruth. Ruth, sí, que es la bisabuela del rey David, que decide adoptar el judaísmo, de Yael, que ayuda, contribuye a que el pueblo gane una batalla muy importante. En fin, Débora, por ejemplo, que era juez en el libro de los jueces, que juzgaba debajo de un árbol. En fin, me parece que las mujeres tienen un papel predominante indudablemente en la historia bíblica, y que el hecho de que las mujeres hoy en día estudien y recen, justamente es un reflejo de ello, ¿no? Entonces, bueno, estas otras que acompañan a la sinagoga a sus maridos y se quedan platicando en las fiestas, ahí dentro del templo, ¿no? Sí. Y están los hombres más cercanos al altar, ¿se llama altar también? Sí, en realidad el Aron HaKodesh es el arca sagrada, digamos, donde se guarda te refieres a donde están guardadas las... Sí, los donde rollos, están, ¿no?, haciendo la circuncisión, o donde se está dando, o sea, la parte alta del centro del salón o del templo, y los hombres están aquí cerca y las mujeres atrás platicando o comiendo. Sí, hay una separación. Eso es, en la tradición ortodoxa, los hombres y las mujeres deben estar separados. Entonces, además dicen que es tradicionalmente porque el hombre está sirviendo, digamos, a la parte más significativa, se está parando delante de su creador y está rezando ante él, y no debe haber una distracción, ¿no? Y cuando están hombres y mujeres, pues el hombre está en general distraído, ¿no? Atraído visualmente por una mujer, en fin. Y por eso las mujeres atrás. Pero te digo algo. Pero en los reformistas, por ejemplo, y los conservadores no es así. Los templos conservadores, por ejemplo, y reformistas en México y en todo el mundo, no hay separación de hombres y mujeres. Bueno, de cualquier manera, yo como cristiana, cuando he sido invitada por mis amigas judías a estas celebraciones, he disfrutado mucho el ver la seguridad que tienen ellas en el amor de Dios para con ellas. O sea, no tienen que hacer puntos para ganar el amor de Dios, no tienen que hacerle la barba a Dios, ¿no? Claro. No tienen que estar haciendo nada más que dejarse querer por Dios, y están seguras de que sus hombres son las que las llevan de la mano al cielo. Entonces es una gozada, digo, esto es maravilloso, es maravilloso. Entonces yo hice un ejercicio espiritual diciendo, si ellas tienen tanta seguridad en la alianza del pueblo judío con Dios y se saben bienvenidas, que su nombre está escrito en el libro de la vida, yo como cristiana, cuando Cristo ha dado la vida para que todos los gentiles, los no judíos, sintiéramos la misma alianza con Dios, entonces me tengo que sentir segura de mí misma y no tengo que hacer puntos para ganarme el amor de Dios, porque Dios me ama gratis. Claro. No sabes el ejemplo que me dieron estas amigas judías. ¿Está bien? Bien interpretado. Justo, es decir, hay ciertos preceptos que son específicamente para las mujeres, tienen en gran medida que ver con la educación, con la familia. Sí hay, digamos, aspectos que tienen algunos compromisos, en fin, para toda la humanidad hay algunos preceptos, hay algunos mandamientos, hombres y mujeres, pero sí, efectivamente, digamos, el papel que juega, el rol que desempeña la mujer desde la perspectiva de la tradición judía es distinto también en términos espirituales que el hombre. El hombre está obligado a rezar en la sinagoga, está obligado al estudio y más, y la mujer lo que tiene es la función principal, como ya decíamos, que es la educación de los hijos, ¿no? Y mantener la cohesión de la familia.
Hermoso. Pero, por ejemplo, a la hora de preparar la cena de la Pascua, Sí. la mujer sabe perfectamente qué alimentos y todo, pero el hombre es el que sabe por qué esos alimentos. Sí, podría decirse que sí. Yo diría que estoy convencido de que las mujeres que preparan los alimentos seguramente saben tanto o más que el hombre que que los consume, ¿no? Sabe perfectamente la razón de cada uno de los alimentos. En el caso de la comida típica de la cena, lo más importante, incluso a tal grado que se le llama también la fiesta de los panes ácimos, es justamente el pan ácimo, el pan sin levadura. Esto conmemora el hecho de que al salir los hijos de Israel de Egipto no tuvieron tiempo de esperar a que el pan leudara y tuvieron que comer el pan ácimo. Pero además la levadura, el hecho de que se infla, es justamente esta es la festividad con mayor significado de responsabilidad social o de justicia social que hay en la tradición judía, a tal grado de que en la Torá, en el Pentateuco, encontramos numerosas alusiones a la salida de Egipto para recordar qué trato debe recibir la gente, cualquier persona, cualquier individuo, el extranjero, por ejemplo, hace referencia a él en los libros. Así que el hecho de que se infle el pan, por ejemplo, habla justamente del ego, de cómo se nos infla el ego y nos sentimos grandes señores y grandes reyes. Y comemos en esta temporada justamente este pan delgadito, sin levadura, que representa el pan de la pobreza también, así se le llama. Es un pan que representa la humildad y es justamente uno de los grandes mensajes de esta festividad, ¿no? Realmente, ¿qué somos? ¿Qué somos en este mundo comparados con el Creador? Y algún día fuimos esclavos en Egipto y lo debemos recordar constantemente cuando veamos que se está perpetrando la injusticia. Qué bendición, me encanta eso que dices. Y luego, claro, en un costal, en un morral, te caben muchos panes delgaditos, ¿no? Claro. Para compartir con mucha gente. Así es. En cambio, un pan inflado, pues es nada más para ti y tu familia y punto. Exacto, ¿no? además se abre la puerta durante la festividad, se abre en un par de ocasiones. Una de ellas es la creencia de que va a entrar el profeta Elías, se le sirve una copa de vino y se supone que es la copa del profeta, pero en otra de las ocasiones se abre la puerta justamente y se pronuncian unas palabras como invitando a cualquier persona que lo desee a ingresar y comer en compañía, ¿no? Sobre todo las personas, por supuesto, que precisan o que se encuentran en situación de necesidad, etc. Ahora, he visto respecto de esto que todos los trabajadores que son cristianos y que comparten la vida con los judíos en México, porque trabajan en su casa o en su empresa, son tomados como hermanos, como amigos, no como esclavos, como siervos, como menores de edad, sino son, de verdad, el trato es de mucha deferencia, de mucho respeto de parte del judío al cristiano que trabaja para él. ¿Esto a qué se debe? ¿Bajo qué precepto? ¿Cómo? Diría que ese es el escenario ideal, por supuesto. Es lo que yo he visto, claro, ¿eh? Sí, maravilloso. Sí. La verdad, maravilloso. Hay, siempre como lo decimos en el pueblo judío, hay como en cualquier otro pueblo, hay de todo, ¿no? Hay lo bueno y lo malo, así como en general ha padecido el pueblo de generalizaciones negativas, igual que no todos son como los han pintado de esa manera. Seguramente habrá casos, algunos de tus televidentes estarán pensando quizá en este momento, no, yo conozco un judío que trata muy mal, seguramente que los hay, no quisiera, pero sí, evidentemente el hecho de la salida de Egipto desde la perspectiva de la tradición judía, y como te digo, sería el escenario ideal, nos conmina justamente a tener un cierto comportamiento con cualquier persona, no solamente con las personas que llevan a cabo un trabajo. Está prohibida la esclavitud, evidentemente, pero además, digamos, hace referencia cada vez que se refiere al pobre, al huérfano, a la viuda, a cualquier necesitado, el texto bíblico, el Pentateuco, dice, porque recuerda que esclavo fuiste en la tierra de Egipto, ¿no? Esa es la frase. Entonces la empatía es un ejercicio espiritual para ustedes. Por supuesto, ¿no? Absolutamente. Sí, el recordar justamente que nosotros también fuimos esclavos, que en la tierra de Egipto, y que podríamos volver a hacerlo, que seguimos siendo de alguna manera esclavos, ¿no? Ahora, esta vez la Pascua judía se dio la primera cena en pleno eclipse lunar. ¿Significó algo especial para ustedes? En realidad no tuvo un significado. No deja de ser curioso, sí, lo de la profecía de la luna de sangre que tanto se hizo en las redes sociales. Parece que es del libro de Joel, que está en el Antiguo Testamento. Efectivamente, la luna se ensangrentará, ¿no? Habla de luna de sangre, efectivamente, pero no tiene que ver realmente con la Pascua. Lo que sí me gustaría comentar, me parece muy importante, es que la famosísima última cena de Jesús, la última cena retratada, es una cena de Pascua, es una cena de Pesaj. Lo
que están la cena que estaba en ese momento encabezando Jesús era justamente la cena que nosotros hasta el día de hoy celebramos, que tuvimos el día de ayer, como te decía, la segunda, ¿no? Y entonces sí había mujeres y había niños. Sí, por supuesto. Sí, cuéntanos cómo habrá sido eso. Pues algunas veces hemos recreado en un programa de radio en el que tengo el gusto de estar hace algún tiempo, hemos tratado de recrear justamente cómo habrá sido la cena de Jesús, la última Que además cena. es judío, hay que decirlo. Sí. Es judío, fue judío Totalmente. y será judío en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Sin ninguna duda, efectivamente. Y hemos recreado, digamos, la cena con base, digamos, en las tradiciones de la época. Pero la realidad es que las tradiciones que conservamos hoy en día, la lectura de la historia y los alimentos que consumimos son seguramente muy semejantes, si no acaso los mismos que tendrían que haber llevado a cabo en la cena aquellos años. Algunos dicen es una de las cenas más antiguas que existen, es una de las tradiciones, digamos, que se conservan más antiguas. Estamos hablando de hace 3.300 años, cuando fue la salida. Y entonces de María, su madre, habrá preparado la cena junto con otras mujeres. Podría ser. Estaría ahí la esposa de Pedro, del apóstol Pedro. Sí, la familia tendría que estar. De todos ellos, de todos los apóstoles. Además, no es solo una cena familiar cualquiera, sino es una cena en la que el papá está obligado a contarle al hijo la historia de Egipto. Esa es una de las obligaciones fundamentales de la historia, así que sí tendrían que haber estado con sus hijos y contarles además acerca de la salida de Egipto, que como sabes es una salida, además es la manifestación, de acuerdo con la creencia judía, más grande de Dios en el mundo. La manifestación de esos milagros extraordinarios, la apertura del mar, las columnas de fuego, incluso en la Biblia, en hebreo, los cánticos que hay después de la salida y del cruce del mar Rojo, del pueblo de Israel, están escritos de una manera muy singular, están separadas las palabras, están muy separadas las palabras. La explicación que dan los sabios acerca de por qué se escribe de esta manera el cántico después del cruce del Mar Rojo es que fueron tal los milagros extraordinarios que vieron que es difícil dejarlos escritos en palabras. Es mucho más, entonces está separado de manera que el fondo blanco que vemos entre las palabras y entre las letras refleja la grandeza de lo que aquella generación alcanzó a ver de Dios, ¿no? Qué belleza, entonces esa historia por eso se va transmitiendo de generación en generación, porque insisto, de acuerdo con la tradición judía, son milagros que no vemos hoy en día y que no se vieron durante los siguientes 3.000 años, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces ya entiendo por qué la seguridad o sea, toda la vida en cursos de desarrollo humano se habla de tener autoestima, pero ya veo, los judíos tienen esa autoestima y esa seguridad porque tienen clarísimo que Dios es capaz de abrir el mar para que ustedes pasen, ¿no? Sí. Y bueno, Cristo, que es nuestro Salvador para los que no nacimos judíos, nos dice, eso mismo va para ustedes. Entonces tendríamos toda la humanidad entera tendría que tener seguridad en el amor de Dios Padre para con él, con los seres humanos. Así es, ¿no? Indudablemente. Y sí, efectivamente esta manifestación además es colectiva. Entonces se va transmitiendo de generación en generación, pero sobre la base de que lo vivió no una persona, sino todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo vio la manifestación. Esa es la creencia, evidentemente, del judaísmo hasta la entrega de la Torah. Y efectivamente, pues de ahí se deriva en buena medida justamente la confianza en el Creador, en el amor del Creador, y se deriva toda la historia del pueblo, ¿no? De ahí justamente de la salida de Egipto. La salida de Egipto de alguna manera compromete al pueblo con el Creador también. Claro, porque esto de vivir la libertad es una gran responsabilidad. Así es. Hermoso. Bueno, pues nos encantó tu plática. Ojalá que sientas este programa como tuyo y vengas tantas veces como quieras. Te lo agradezco mucho, de verdad. Sí. Fue un gusto, en verdad, muy interesante. Gracias. Y vamos a escuchar tu programa de radio. Muchísimas gracias. ¿Puedes decir dónde lo escuchamos? Lo pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche en 1110 de AM en Radio Red. Aquí en la República Mexicana, pero pues tendrá también retransmisión por internet, ¿o no? Sí, van subiendo los podcasts aproximadamente con unas 3 semanas, unas 3 semanas después de cada transmisión. Se puede escuchar también en Guadalajara en la 700 de AM o en Monterrey la 1540 de AM, todo en amplitud modulada, y es Radio Red. El programa se llama El Aleph, la voz judía de la radio. ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Enrique. Así se llamaba mi abuelo. Enrique. ¿Ah, sí? Sí, el papá de mi mamá, Enrique.
Excelente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.